corto. ¿Listo? Hoy tenemos el estudio de la Parashá Shemini. Estamos en el 8º día. Y llegó el momento de que Aarón y sus hijos sean dignificados como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. 7 días implica este mundo. En el día sexto el hombre fue creado, en el día séptimo Shabbat, el día de descanso. El día 8 implica el mundo por venir. Entonces, y a su vez es el día de la circuncisión, cuando nace el bebé. Uniendo de esta manera el mundo físico, esta dimensión física, mejor dicho, con la dimensión que continúa a esta, que es la dimensión absoluta del alma. Aarón tenía que ofrecer sacrificios, un hatat y un carnero para el holocausto, y sus hijos también. Y entonces Hashem promete que se iba a revelar, y la revelación de Dios era que el fuego divino iba a encender un nuevo mandamiento. Entonces el cielo no lo permitió. Eleazar y Tamar, los otros hijos de Aarón, fueron llamados, fueron nombrados como sacerdotes. Y después hay un versículo muy interesante, porque Dios había pedido, bueno, después consuman, sobre todo el chenamim, consuman parte del sacrificio. Y Aarón no comió. Y entonces Moshe le dice, pero no comiste. Y Aarón le dice, con lo que pasó con mis hijos, ¿te parece que estoy para estar comiendo algo? Es muy interesante la situación. Como siempre les digo, la Torá está escrita de forma telegráfica. Y lo que no está escrito es lo que se interpreta y se dice. Bueno, terminado esto, y no es casualidad, aparecen las leyes de alimentación, ya que hay una extrema, y ya lo vamos a ver, importancia en cómo alimentamos el cuerpo para que el alma pueda acercarse a Dios al desarrollarse. Básicamente, los animales que están permitidos para consumo son los que tienen pezuña partida y que rumian. Puntualmente, se prohíbe comer el cerdo, porque el cerdo no es rumiante. Por lo tanto, cuando comemos carne, cualquier tipo de carne, cualquier tipo de preparación, hay que estar atentos a no comer carne de cerdo. Ni porque es bueno, ni porque es malo. Hay muchas explicaciones sobre por qué no comer carne de cerdo, no solamente porque no es rumiante. Maimónides plantea que es por la triquinosis, básicamente. Otros plantean que no, si fuera por eso entonces no podríamos comer otros animales y que esto y que el otro. Básicamente, y ya vamos a ver por qué, sobre esto en Señor Yeshua, que consideramos que es el Mesías. ¿Por qué no comer carne de cerdo? Lo que implica no comer ningún fiambre que esté hecho con cerdo, ni ninguna preparación que esté hecha con carne de cerdo. En cuanto a los peces, se permiten comer todos peces que tengan aletas y escamas. Sobre esto también hay una explicación clínica, y es que esos peces no ingieren los desechos que hay en el mar. Entonces es una protección para el cuerpo. Bien. Hablando de alimentación, voy a puntualizar, porque recibo muchas preguntas
sobre el apóstol Pablo, de lo que enseña Pablo y que por qué Pablo dice tal o cual cosa. En la religión occidental, que es netamente pagana, los escritos de Pablo son puestos al nivel de la Torá, a punto tal que se enseña que Cristo enseñó una nueva ley y que la ley de los judíos ya pasó. Por eso, Antiguo Testamento, los judíos murieron; Nuevo Testamento, los cristianos son el pueblo de Dios. Lo que hizo Pablo, cuyo nombre real es Shaul, que era fariseo, como está escrito, fue unificar dos tendencias: la tendencia judía y la tendencia pagana, en el mismo lugar, llamado comunidad mesiánica. ¿Por qué mesiánica? Porque reconocían que Yeshua era el Mesías. Pero el tema era cómo hacer para juntar dos culturas totalmente distintas. Todo lo que escribió Rav Shaul, llamado como Pablo, son respuestas rabínicas. Es decir, ante un problema determinado, una solución determinada basada en la Torá. No fue el único que escribió respuestas rabínicas. Esto es típico de los fariseos. Es muy típico del rabinismo. Bien, voy a puntualizar ahora unos versículos que son pésimamente enseñados en la religión occidental, pero pésimamente enseñados. Voy a leerlos en español, Reina Valera 60, la más común de todas, la más fácil para entender, y lo voy a explicar desde el punto de vista judío. Entiendan que Yeshua, obviamente, nació en Israel, era judío y le enseñó a los judíos. Y además de todo eso, era rabino, por eso le llamaban maestro. Maestro es rabino. Pero como se trata de borrar todo lo judío en el texto, las traducciones ponen maestro, era rabino. Nosotros consideramos que es el Mesías. Bien, 14.1. Carta a la Comunidad de Roma. La Comunidad de Roma en particular, y esto lo pueden leer en cualquier libro de historia del cristianismo, era 50% de judíos y 50% de gentiles. Entonces había que unificar eso, porque estaban en el mismo lugar. 14.1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. De esto se enseñan, pero barbaridades. Los no creyentes, los creyentes, los del mundo. Muy simple. Roma y Grecia tenía grupos de gente que no comían carne, porque consideraban que no había que comer carne, ningún tipo de carne. Comían verduras, frutas y legumbres. El pueblo judío come carne, porque está aprobado por la misma Torá. Entonces, como siempre pasa, están las dos disputas. Bueno, pero vino Cristo y ahora la ley es nueva, podemos hacer lo que queremos. Nosotros no, tenemos que seguir la Torá. ¿Cómo unificás las dos tendencias? Muy simple. No hay que entrar en contradicción. Si querés comer carne, lo está escribiendo el rabino. Comé la carne kosher, la permitida. Si no querés comer carne, no la comas. Pero no juzgues y no consideres que uno es mejor que el otro. Porque desarrolla y da la definición, que es lo que me interesa que quede bien en claro. Porque el reino de los cielos, en español primero, no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, podemos comer cualquier cosa porque ya vino Cristo y estamos libres de la ley. Eso enseña el paganismo. Si esto lo leemos como fue escrito, que fue escrito en hebreo y no en griego, y aún leyéndolo en griego y traduciéndolo al hebreo, las palabras que usa Rav Shaul, Pablo, son muy simples. Ustedes las van a entender
porque escuchan continuamente a un rabino. El reino de los cielos no es una cosa que está volando por ahí y que va a venir. Es el gobierno de Dios en nuestro corazón. El gobierno de Dios en nuestro corazón es justicia, paz y gozo. Justicia. Sedaká, paz, shalom y gozo, simja. Sedaká, shalom y simja. Quiere decir que cuando Dios gobierna en tu corazón, llegás al nivel en que el alma vive con justicia frente a Dios, con paz y plenitud frente a Dios y con una alegría extrema. Y eso no tiene que ver ni con los creyentes, ni los no creyentes, ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes, ni los maometanos. Tiene que ver con el alma conectándose directamente con Dios. Habiendo aclarado todo esto, para que investiguen en las propias Biblias, sobre todo mucha gente que me pregunta, Pablo dijo, ¿y por qué Pablo? Pobrecito. Él universalizó la Torá al nivel de que las personas que venían del paganismo ingresen poquito a poquito en la vivencia de la Torá. No hizo lo que se hace, lamentablemente, en el extremo de cualquier tipo de religión, incluida la judía. Imponer, tenés que hacer esto, porque si no vas al infierno. Si no, no cumplís con la Torá. Y si no esto, y si no. Es de a poquito, es crecimiento. Después el alma solita te va pidiendo, esto no me gusta como lo hago, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, aprendemos de la Torá y la vamos viviendo. Sobre todo esto, habló Yeshua. Pero antes de eso, quiero explicarles una cosa más, que algunos lo saben, otros lo van a escuchar por primera vez, y es qué tipo de carne comemos. Aparte de que sea la carne permitida por la Torá, ¿qué tipo de carne comemos? Bueno, hay dos opciones. Ir a una carnicería kosher y comprar la carne en la carnicería kosher, que es de animal kosher, permitido, y que ya está desangrado de la carne, cuyo costo es entre un 70 y un 80% más que la carne común de cualquier otro lugar. Entonces, si no tienen el dinero para hacerlo, o les parece muy caro, hay otra opción, que es kosherizar la carne cuando la compramos. ¿Cómo se kosheriza? Es muy simple. Se compra la carne, se la pone en agua tibia durante 30 minutos, se la saca, se la sala de un lado, se la sala del otro, se la pone en un lugar inclinado para que drene toda la sangre que tiene la carne, 1 hora, y después se la vuelve a lavar para sacarle toda la sangre. Entonces de esa manera la carne queda sin sangre y queda kosherizada. Así que no es cuestión de plata, es cuestión de buena intención. ¿Por qué eliminar la sangre de la carne? Porque en la sangre están todos los desechos que transporta las arterias y las venas en el cuerpo del animal. Y si no lo haces, lo consumís. Entonces, en vez de alimentarte, te vas envenenando con el paso del tiempo. Así que es muy simple. Es muy fácil. Bueno, ¿para qué hacer todo esto? Porque las leyes de alimentación que nos da la Torá da una explicación de por qué comer de determinada manera y tal cosa. La Torá claramente expresa que si lo haces, estás taor, y si no lo haces, estás tamé. Taor significa que estás puro, tamé significa que estás impuro. Pero no es pureza o impureza de que estás limpio, sino de que estás preparado para prestar el servicio a Dios, que es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre el alma y el cuerpo. Y sobre eso vamos a hablar en este momento.
Y Yeshua nos enseña, no juzgues para no ser juzgado, porque con el juicio con que juzgás, vas a ser juzgado, y con la medida con la que medís, vas a ser medido. Esto es un Calva Homer. Todo lo que emitimos, vuelve. Es muy típico en el nivel del Yetzer Hara, del impulso del mal, creerse superior al otro. Entonces juzgamos continuamente al otro y siempre el otro es el culpable. La devolución de ese pensamiento, lo que originás, te vuelve. Es como vas a ser juzgado. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, fíjate en tus propios errores antes de fijarte en el error del otro. Sacá primero la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Bien. Y agrega, y es lo que les quiero enfatizar. No den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Qué está enseñando Yeshua con todo esto? Recuerden que Yeshua, rabino, obviamente judío, obvio, hablándole a los judíos. Al judío no tenés que estar explicándole la carne de cerdo, el kosher, esto, el otro. Somos judíos, nacemos con esa cultura, está en la Torá, nacemos con eso. Pero ¿por qué equipara las perlas, el cerdo, y que eso vuelve? ¿Cómo puede volver el cerdo o las perlas? No des lo santo a los perros. El animal devorado en el campo no puede ser ofrecido como sacrificio. ¿Qué se hace con ese animal? Se le da de comer a los perros. Los perros son impuros, ya que se considera que cuando ladran cometen la lashon hara, el impulso del mal. Ni eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Cuáles son las perlas? Les recuerdo que el sumo sacerdote tenía el pectoral con perlas. Cada vez que le preguntaban algo a Dios, la respuesta venía encendiéndose esas perlas. Entonces, no eches la revelación divina a los cerdos. ¿Qué tiene que ver los cerdos acá? Los cerdos tienen panim, pero no pinim. Panim, rostro, pero no tienen pinim, interioridad. Es decir, doble fila, doble opción. En público soy de una manera y en mi casa soy de otra manera. Porque eso te pisotea y eso te vuelve. Así que Yeshua claramente, pero claramente, está enseñando sobre la alimentación, lo que produce y qué pasa si tenemos doble acción en cuanto a lo que decimos creer y lo que hacemos. La ciencia ha demostrado que si comemos mucha carne, nos volvemos muy agresivos. Por lo tanto, si comemos lo impuro, nos volvemos impuros. Lo bajamos a la vida diaria. Comer poca carne, kosherizada o kosher directamente. Comer muchas verduras. Comer muchas frutas. Evitar las frituras. Beber agua y jugos de frutas. No gaseosas. No jugos comprados que te los venden. Jugo de naranja es un químico. Te lo venden como jugo de naranja y está escrito naranja. Es todo químico. Y es más, el jugo de fruta pierde parte de la fruta, de la pulpa, porque lo exprimís. Lo ideal es comer la fruta directamente.
¿Para qué hacen esto? Nuestro cuerpo es como un vehículo. Si al auto no le pones nafta, o le pones una nafta barata porque sale más barato, el motor anda mal. No le pones agua, no le pones aceite, no funciona. Entonces, lo que le das al auto hace que dure más tiempo en el uso. Lo que le das al cuerpo con la alimentación hace que estés más sano o que te empieces a enfermar. Obviamente, cuando somos muy jóvenes, como Darío, la fuerza física ayuda a la basura que le estás metiendo al cuerpo. Pero cuando sos mayor, ahí vienen los problemas. Que me duele el hígado, que me duele la cabeza, que no veo, que me subo, que me bajo. ¿Por qué? Porque al cuerpo le diste veneno durante muchos años. No, pero yo comí sano. Cuando ves la lista de lo que comiste, y no, tan sano no. Pero esto se puede, pero aquello se puede. Sí, pero el cuerpo te está diciendo que hasta acá llegó. Entonces, para evitar eso, hay que volver a la naturaleza, a lo natural. El hombre se desarrolló tanto que abandonamos la naturaleza. Vivimos en la ciudad. En la naturaleza se toma agua, se comen plantas, se come todo aquello que produce la misma naturaleza. Y el cuerpo se empieza a sanar. Porque el cuerpo creado por Dios tiene la posibilidad de regenerar sus células en todo el organismo, incluso el cerebro. Y el cerebro es la llave del auto. Si el cerebro no anda, el cuerpo no funciona. Por eso, la alimentación que hacemos es fundamental para que el cuerpo funcione correctamente por muchos años y permita que el alma se dedique a aprender en este mundo, a desarrollar la vida interior, sin estar preocupado de enfermedades que pueden ser claramente eliminadas o que no existan directamente por una alimentación correcta. Es más, en la medida que la alimentación la haces cada vez más parecida a lo natural, a lo absolutamente natural, ya el cuerpo empieza a rechazar todo lo que es artificial. Entonces te ofrecen una gaseosa y decís, no, quiero agua, pero no tomás una gaseosa, no me saca la sed, el agua me saca la sed. Pero no tiene gusto a nada, porque hemos cambiado los placeres del sabor por lo químico. Entonces nos parece que si no tomamos una cerveza, o no tomamos un whisky, o no estamos tomando nada, nunca tomé esto. En realidad te estás envenenando continuamente. El alma necesita el cuerpo y el cuerpo necesita el alma. Es así como Dios nos ha creado. Por eso no es saludable ni sabio castigar al cuerpo. Al revés, al cuerpo hay que educarlo. Y la manera de educar al cuerpo es darle buen alimento. Para que toda la energía la puedas aplicar al trabajo diario, a la meditación, tefilá, oración, y así de esa manera desarrollar todo el tiempo que puedas el trabajo del alma en este mundo, que es tener vida interior absoluta y plena. Si eso pasa, el fuego divino se introduce en tu corazón y entonces la vida te queda absolutamente iluminada. Hoy
aquí y ahora. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Qué corto? ¿Listo? Hoy tenemos el estudio de la Parashá Shemini. Estamos en el 8º día y llegó el momento de que Aarón y sus hijos sean dignificados como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes. 7 días implica este mundo. En el día sexto el hombre fue creado, en el día séptimo Shabbat, el día de descanso. El día 8 implica el mundo por venir. Entonces, y a su vez es el día de la circuncisión, cuando nace el bebé. Uniendo de esta manera el mundo físico, esta dimensión física, mejor dicho, con la dimensión que continúa a esta, que es la dimensión absoluta del alma. Aarón tenía que ofrecer sacrificios, un hatat y un carnero para el holocausto, y sus hijos también. Y entonces Hashem promete que se iba a revelar, y la revelación de Dios era que el fuego divino iba a encender